Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, no se me ve. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Escucha. Sí, 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 sí. ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, arrancamos. Pago con subrogación y cesión de deudas. Teníamos hoy alguna... ¿Tuvieron clases normalmente esta semana? ¿Qué pudieron estar viendo con los doctores? ¿Qué tuvieron la última clase? ¿Qué tema vieron? Clase de consulta, ayer. ¿Ayer y el martes? El martes dimos unidad 15, Sesión de crédito. Sesión de crédito. sesión de crédito. Sesión de créditos, bien, bien. Quería saber si finalmente la habían visto, porque lo que vemos hoy es una continuación, o sea, la contracara de la sesión de crédito. Vamos a ver la sesión de deudas y todas las variantes que tiene el traspaso del lado pasivo de la obligación. Pero primero hay un tema que quedó sin ver, que es el pago con subrogación, que también forma parte de esta unidad. Hasta ahora ustedes habían visto, y me interesa que hagamos una especial salvedad con este tema porque ustedes vieron acción subrogatoria, y es un tema que generalmente se toma en comparación y siempre le erran en los parciales. Terminan contestando acción subrogatoria. Y la realidad es que el pago con subrogatoria no tiene nada que ver con acción subrogatoria, simplemente que como existe también en este instituto jurídico una sustitución, hace pensar que tiene algo que ver con esa acción que ustedes vieron que tenía alguna relación con la acción directa de acción subrogatoria que ya lo estudiamos para el parcial anterior. En este caso se llama pago con subrogación, es un medio extintivo, bueno, en algunos programas está como medio extintivo de la obligación, en realidad mal llamado pago con subrogación, ¿no? Porque, como vamos a ver ahora, es un pago que está efectuado, en realidad es un acto solutorio, más que un pago que está efectuado por quien no es deudor. Es un solvens que no es deudor. Y vamos a ver cuáles son sus efectos. A ver, otra vez lo mismo, a ver si puedo compartir pantalla, a ver si lo encuentro fácil. Sí, increíblemente sí. Bueno, ¿ahí lo están viendo? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto, ahí arrancamos. Este es el pago con subrogación, bueno, si completa la pantalla. Vamos a empezar por el concepto. El pago con subrogación es la transmisión por disposición de la ley o por convención, esperen que no termino de leer el PowerPoint porque los tengo ustedes de costadito, o por convención celebrada por los sujetos de la obligación a favor del tercero que paga la deuda de otro, de todos los derechos y acciones que pertenecen al acreedor contra su deudor. Hasta acá, de hecho ustedes vieron cómo es sustituir, ocupar, cuando vieron acción subrogatoria vieron cómo es sustituir, ocupar el lugar de alguien o de algo, ¿verdad? Ustedes saben, también vieron esto en comparación con la subrogación real. Cuando sustituyen una cosa por otra en el patrimonio de una persona, están frente a la denominada subrogación real. Ahora, cuando existe una sustitución en la relación obligatoria, ya sea de acreedor o deudor, estamos dentro de lo que se llama la subrogación personal. Ustedes vieron el caso de la acción subrogatoria en el que se sustituía, acción oblicua o subrogatoria, cuando el deudor deja abandonados sus derechos creditorios en perjuicio de los otros acreedores. Entonces existe uno que se va a subrogar en la posición de ese deudor, perdón, del acreedor, para poder cobrar y hacer ingresar dinero en el patrimonio del deudor de su deudor, ¿verdad? Ahora nosotros lo que nos resta ver es el pago por subrogación, es una subrogación personal, que se da con respecto al acreedor. Lo que va a suceder acá es que hay un tercero, como dice acá el concepto, que satisface al acreedor. Va a desinteresar, a través de un acto solutorio, al acreedor. Toma la posición jurídica y lo sustituye en el ejercicio de sus derechos.
está regulado en los artículos 914 a 920 del Código Civil y Comercial. Yo cometí el error de hacer entrar esto de a uno. Bien. Acá les hice más o menos el cuadrito de qué es lo que sucede acá. Acá hay un tercero que paga y se produce la transmisión de los derechos y acciones. Va a haber una subrogación respecto del acreedor. Esto no lo confundan. Hay dos tipos de subrogaciones. Está la subrogación legal, que está prevista en el artículo 915 del Código Civil y Comercial, y está la subrogación convencional. Ay, otra vez. La subrogación convencional, tienen que les tengo que correr a ustedes, porque si no, no veo el power. Subrogación convencional está prevista en los artículos 916 y 917. El primero cuando es por el acreedor, y el segundo cuando es por el deudor. Bien. El artículo 915, cuando hablamos de subrogación legal, dice que subrogación legal tiene lugar cuando, o a favor, de que paga una deuda a la que estaba obligado con otros o por otros, del tercero, interesado o no, que paga con asentimiento del deudor o en su ignorancia, del tercero interesado que paga aún con la oposición del deudor, del heredero con responsabilidad ilimitada, que paga con fondos propios una deuda del causante. Yo que les hice algunas aclaraciones al costadito. Fíjense que cuando les dije la subrogación subrogación legal, la subrogación tiene lugar del que, a favor del que paga una deuda a la que está obligado con otros o por otros. Por ejemplo, las obligaciones de sujeto plural. Creo que lo vieron conmigo, esto sí, obligaciones mancomunadas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del codeudor mancomunado? En aquellas obligaciones que tenían objeto divisible. Bueno, el que yo les contaba el caso de este codeudor que pagaba de más. Bueno, el codeudor solidario, codeudor de deuda el codeudor mancomunado con objeto divisible que paga de más, tiene derecho a ejercer esta subrogación, el pago con subrogación. Y lo mismo el codeudor solidario, el codeudor de deuda indivisible, ¿se acuerdan? Artículos 810, 820, 840, 841, ¿se acuerdan que yo les dije que en el caso del codeudor que tenía una deuda de objeto indivisible a veces se confundía con el codeudor solidario, por esto que lo que él entregaba era una cosa única, y por lo tanto después te podía reclamar de sus restantes codeudores la contribución, no porque la obligación tuviera un vínculo solidario, sino porque el objeto era indivisible. Entonces no quedaba otra que posibilitar que lo entregara solamente uno de los codeudores. Entonces, este pago con subrogación puede ser ejercido por todo aquel que paga una deuda, como dice el inciso A del 915, a la que estaba obligado con otros o por otros. Por ejemplo, las obligaciones de sujeto plural. Por ejemplo, las obligaciones concurrentes, artículo 851, ustedes ya lo habrán visto, esto con la doctora Pioletti, en la clase general, en la clase plenaria, perdón, no me sale la palabra. En el caso del deudor de un autor, del daño, el fiador que paga por el deudor principal, artículo 1592 del Código Civil, son todos ejemplos de aquel que paga una deuda a la que está obligado con otros o por otros. También los casos del tercero interesado no, que paga con asentimiento del deudor o su ignorancia. Algo de esto vimos cuando vieron pago ustedes, ¿no? ¿Quiénes podían hacer el pago? ¿Quiénes podían ser solvents? No solamente el deudor, sino también aquellos terceros interesados, que son aquellos que sufren un menoscabo en su patrimonio si la deuda no se paga, o no interesados, que son aquellos que no sufren un menoscabo en su patrimonio, pero tal vez pueden hacer o una liberalidad o un pago por alguna razón, por algún interés que no tiene que ver exactamente con la disminución de su patrimonio si la deuda no se paga. Y lo pueden hacer con asentimiento del deudor, es decir, el conocimiento del deudor, en cuyo caso, ¿se acuerdan ustedes que tenían que ejercerse después la acción de mandato? O en su ignorancia, en cuyo caso se ejercía la acción de negocio. También son casos de pago con subrogación. Son supuestos de pagos efectuados por terceros. Los regulados los puse yo acá al costadito en los artículos 881 y 882.
del Código Civil y Comercial. También, además de estas acciones que yo les nombré, pueden ejercer la subrogación legal. Y por último, del heredero con responsabilidad limitada que paga con fondos propios una deuda del causante. Bueno, según el artículo 23.17 del Código Civil, es el heredero que responde por las deudas del causante, solo con los bienes de la sucesión. Por lo tanto, si pagara de más o pagara alguna deuda de la sucesión con bienes propios, con dinero propio, puede ejercer la subrogación legal, porque se pone en el lugar del acreedor que pagó una deuda que no le correspondía. Bueno, esos son los casos. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Esos son los casos de subrogación legal. Pero la subrogación legal es fácil porque la tenemos en la ley, entonces sabemos cuáles son los casos en los cuales procede el pago con subrogación. En qué casos va a haber una subrogación personal respecto del acreedor, y aquel que pagó una deuda se va a subrogar en los derechos, digamos, del acreedor, va a tomar su personalidad, lo va a sustituir, va a ocupar el lugar de este acreedor para poder cobrar lo que ha pagado que no le corresponde. ¿Bien? O sea, no es el titular, él ha pagado una deuda ajena, no es el titular de esta obligación, no es el titular del lado pasivo de la obligación, sino que es un solvens que por alguna de las razones que tal vez están previstas en el artículo 915, ha efectuado un pago de una deuda que no era propia, de una obligación por él no contraída. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con los otros casos de subrogación? Que son la subrogación convencional. El artículo 916 les dice, subrogación convencional por el acreedor. El acreedor puede subrogar en sus derechos al tercero que paga. Y yo acá les puse algunos ejemplos. Se trata de una facultad del acreedor. Esto, ojo, no está obligado. Si bien la norma no exige requisitos formales, en virtud del deber de buena fe previsto por el artículo 729, el tercero debe notificar al deudor sobre la adquisición de los derechos por subrogación. A ver, chicos, ¿por qué les parece que es esto? El acreedor puede subrogar en sus derechos al tercero que paga. ¿Tiene que ver con la parte de coacreedores? ¿Cómo? Creo que lo estoy mezclando con la parte de coacreedores, en el sentido de cuando un acreedor cede la mitad, por ejemplo, yo estoy alquilando una propiedad y le cedo la mitad de mi derecho, pero creo que no es sobre eso, ¿no? No, ¿vos dijiste alquilando? No, claro, o sea, puse un ejemplo, por ejemplo, de alquiler, donde yo alquilo una propiedad, ¿no? Soy acreedora de una propiedad de la cual cobro, por ejemplo, 1.000 pesos. Y yo transfiero la mitad de mi derecho a otro acreedor, y en este caso... No, porque ahí vos estás cediendo. Claro. Ahí. Esto se trata de subrogar a alguien que pagó. ¿Entiendes? Lo que Por pasa el es que enriquecimiento sin causa. Sí, por el enriquecimiento sin causa, puede ser, es uno de los fundamentos, sí, de la subrogación convencional por el acreedor, y en este caso, ¿por qué tiene que notificar al deudor sobre la adquisición de los derechos por subrogación? Sí, claro, porque si no puede pagar 2 veces. Esto de la subrogación convencional, por ahí a ustedes los confunde, porque uno tiende a ir para el lado de las reglas de la subrogación legal. Entonces dice, bueno, ¿en qué casos y por qué tendría lógica esto de subrogarse convencionalmente en los derechos del acreedor? Bueno, básicamente el artículo 916 les da el derecho, o sea, no está, por ahí está usual, porque acá el 917 los vuelve a confundir cuando le dice subrogación convencional por el deudor. El deudor que paga al acreedor con fondos de terceros puede subrogar al prestamista. Es otra situación distinta. O sea, cuando ustedes estén estudiando clases de subrogación y estudien subrogación convencional, sáquense de la cabeza la subrogación legal, que tiene reglas tan claras y que son los casos expresamente previstos por la ley en los cuales procede el pago con subrogación. Porque la subrogación convencional es un contrato totalmente distinto, que no necesariamente procede en los casos del artículo 915, y que puede proceder tanto por el acreedor, o sea, se puede uno subrogarse en los derechos del tercero que paga siendo acreedor, o también
por el deudor. ¿Y cuál es el caso de subrogación convencional por el deudor? Bueno, el deudor que paga al acreedor con fondos de terceros, es decir, hay un deudor que le pagó al acreedor, acá no hay un solvens distinto, sino que el deudor le pidió prestado a otro para pagarle al acreedor. Bueno, ese deudor que paga al acreedor con fondos de terceros puede subrogar al prestamista. Para que tenga los efectos previstos en estas normas es necesario, dice el 917. Tanto el préstamo como el pago consten en instrumentos con fecha cierta anterior, y en el recibo conste que los fondos pertenecen al subrogado. En el instrumento del préstamo conste que con ese dinero se cumplirá la obligación del deudor. Luego le puse al costado una aclaración. El requisito de la fecha cierta garantiza la oponibilidad del derecho del tercero prestamista frente a otros acreedores del deudor, claramente, porque de lo contrario podría haber acreedores que tuvieran prelación, que pudieran ganarle en este caso al tercero prestamista, y cómo hace entonces para subrogarse. Y donde dice, bueno, acá yo le puse en el recibo conste que los fondos pertenecen al subrogado. Donde dice subrogado debe leerse prestamista, ¿no? Por eso es que en este caso no es muy claro el artículo 917, pero ¿por qué prestamista? Porque el subrogado básicamente es este. En el recibo conste que los fondos pertenecen al subrogado. Estamos partiendo de la suposición de que ya lo subrogamos. Entonces, en el recibo tiene que constar que los fondos pertenecen al prestamista. De lo contrario, ¿por qué el deudor, o sea, por qué el deudor que paga al acreedor con fondo de tercero puede subrogar al prestamista? ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Hubo realmente un pago? Bueno, depende de qué postura se paren, ¿no? Pero el deudor pagó al acreedor. El solvens era el deudor y el acreedor era precisamente el legitimado activo de esta obligación, el acreedor. Pero pagó con fondo de terceros. El deudor le tuvo que pedir plata a un tercero para pagarle al acreedor. ¿Qué pasó acá? ¿Se dan cuenta más o menos? Puede ser que por un lado la deuda que tenía con el acreedor se extinga, pero como el otro subrogó los derechos, va a tener que seguirle pagando esa deuda al prestamista, ¿no? Sí, claro. Por eso el deudor que paga al acreedor dice con fondo tercero puede subrogar al prestamista. ¿Pero se dan cuenta más o menos cuál es el supuesto? Hay, obviamente que ¿qué tiene que haber acá? Entre el deudor y el tercero. Un vínculo. ¿Un Sí, acuerdo? pero ese vínculo ¿cómo tiene que ser? En qué situación estamos acá? Tiene que ser un acuerdo de voluntades, tiene que ser un contrato entre el deudor y el tercero que subroga en los derechos del acreedor primitivo. Estamos dentro del supuesto de subrogación convencional. ¿Puede estar relacionado con la parte de promesa de liberación? No, eso lo vamos a ver ahora. Eso lo vamos a ver ahora. Ponele que se parezca un poco, pero no, ahora lo vamos a ver. ¿Quién transmite acá los derechos? Le transmite al tercero. Es el deudor el que le transmite al tercero los derechos de su antiguo acreedor. ¿Quién es el tercero acá? El El prestamista. prestamista. El prestamista. Muy bien, eso es lo que sucede acá. El deudor que paga al acreedor con fondos de terceros puede subrogar al prestamista. ¿Se entiende? Hay un acuerdo de voluntades del deudor y del tercero que se va a subrogar en los derechos del acreedor primitivo. No es muy feliz la redacción del 917, por eso me veo en la obligación de chequear que ustedes lo entiendan. ¿Está?
Claro, el prestamista pasaría a ocupar el lugar del deudor y después el deudor a la vez va a tener que resarcir en otra obligación aparte al prestamista, ¿no? Claro, porque el deudor el deudor lo que hace es pagarle al acreedor. O sea, lo que hizo el deudor fue desinteresar al acreedor, pero con fondo de tercero. Entonces hizo un acuerdo entre el deudor y el tercero que se subrogan los derechos del acreedor primitivo. ¿Qué va a pasar acá al prestamista? Le pide al deudor. Claro, ahí está, eso quería saber si me han entendido. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de voluntades, como les decía, la subrogación convencional por el deudor es entre el deudor y el tercero que se subrogan los derechos del acreedor primitivo. Acá no se exige el concurso de voluntades del acreedor, no necesito acuerdo con el acreedor. Solamente entre el deudor y el tercero que se va a subrogar en los derechos del acreedor primitivo, porque ahora le va a cobrar al deudor. Por eso, como no es muy clara la redacción del 917, quería saber si ustedes lo habían entendido. Bueno, ¿cuáles son los requisitos entonces? Para que tengan los efectos previstos en esta norma es necesario que tanto el préstamo como el pago consten en instrumentos con fecha cierta anterior, que en el recibo conste que los fondos pertenecen al subrogado, ya les puse acá al costado la aclaración, debe leerse el prestamista, y en el instrumento del préstamo conste que con ese dinero se va a cumplir la obligación del deudor. Obviamente todo tiene que estar relacionado una cosa con otra. Bien. ¿Hasta acá vamos? ¿Se entendió? Se me complicó un poco la parte de la subrogación, pero por parte del acreedor. Es decir, el acreedor es el que elige en este caso al tercero, ¿no? ¿Dónde estás? En ¿En el cuál? artículo 916. En el Viste que 916. dice subrogación convencional por el acreedor. O sea, en este caso sería el acreedor el que elige, por decirlo de una manera, al tercero para que Repetímelo pague. porque salió cortado, no te escuché. Repetímelo. Podría darse, claro, el 916 podría darse en el caso, por ejemplo, que el acreedor necesite la plata en el momento, consiga un tercero que le pague y le pasa sus derechos de acreedor, ¿no? Sería algo Sí, así, ¿no? igual de todas maneras acá para que produzca la subrogación por el acreedor, tiene que sí haber, para que produzca efectos respecto a terceros, tiene que ser notificado al deudor, como les puse yo acá abajo. No olvidemos eso. Tiene como un Bien. requisito más. Y si el deudor se Obvio que opone, esto ¿pasa algo? como yo se lo puse, ¿cómo? Si el deudor se llega a oponer, ¿pasa algo? ¿O sigue normal? No, a ver, en este caso particular no necesito el concurso de la voluntad del deudor. La subrogación convencional, como yo les puse ahí arriba, es absolutamente voluntaria y es facultativa para el acreedor. Perfecto. Está obligado a recibir el pago efectuado por el tercero. Está obligado a recibir el pago efectuado por un tercero. No lo está, en cambio, a subrogarlo convencionalmente en sus derechos contra el deudor. ¿Se entiende? Listo, ahí lo entendí mejor. Bien. Bueno, primero, la subrogación tiene que ser, en el caso de las subrogaciones convencionales, tienen que ser, sobre todo la subrogación convencional por el acreedor, tiene que ser expresa. Y tiene que ser hecha con anterioridad al pago o en forma simultánea con el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puede repetir la última parte que no escuché muy bien? Primero, dijimos, tiene que ser expresa. Y además, cuando es la subrogación convencional por el acreedor, ¿qué más? La subrogación convencional tiene que ser efectuada en el momento del pago o con anterioridad. ¿Por qué? Creo que es con anterioridad en el sentido de que, por ejemplo, el acreedor quería cobrar antes y suponete que el deudor todavía no había llegado al plazo donde le tenía que pagar. Entonces, en ese caso hacen con Pero si se anterioridad. quiere, claro, pero si se hace después del pago de la subrogación, ¿qué pasa? Porque debe notificar al deudor. Sí, pero lo que pasa que si lo hace después del pago, si se subrogan en los derechos del tercero que paga después del pago, ¿qué pasa?
No tendría mucho sentido la subrogación. Claro, porque ya está hecho el pago. Claro. ¿Se O sea, entiende? para mí, Ya habría claro, sido cancelado. este Es un supuesto se derecho tendría que usar extinguido. cuando quiere cobrar antes. En el caso de, por ejemplo, bueno, busco un tercero que me pague y le doy mis derechos de acreedor. Pero si yo ya cobré como acreedora, no tiene Claro, sentido que meta un tercero. exacto, porque ya es un derecho extinguido, no puede ser transmitido. Solamente, obviamente, puedo transmitir un derecho y el crédito exigible. ¿Se entiende? Si ya está cancelado, ¿para qué? No son del todo claras las redacciones de los artículos, por eso me interesa que lo charlemos para ver si todos están como conectados con la letra del código, a ver si lo entendimos. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? Bueno, he entendido que sí. Bueno, efectos del pago con subrogación. El pago con subrogación, dice el 918, transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor y los accesorios del crédito. El tercero subrogante mantiene las acciones contra los coobligados, fiadores y garantes personales y reales y los privilegios y el derecho de retención si lo hay. Esta es la prueba más cabal de que se sustituye en los derechos del subrogado. Ocupa su lugar, lo sustituye. Por eso se le transmiten todos los accesorios del crédito como todas las acciones contra los coobligados, fiadores, o sea, conserva todos los accesorios y todas las garantías. Por eso puede accionar también contra, no solamente el tercero subrogante mantiene las acciones contra el subrogado, sino contra los coobligados, fiadores, garantes, perdón, los derechos y acciones del acreedor puede ir contra el acreedor y puede ir contra los coobligados, fiadores, garantes personales y reales y los privilegios y el derecho de retención si hay, o sea, entra todo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que sucede acá? El pago dice, transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor. ¿Qué es lo que hace el tercero? ¿Qué es lo que viene a hacer? Ocupa el lugar del acreedor. Ocupa el lugar del acreedor, lo sustituye. Y cuando lo sustituye, ¿qué pasa? ¿Qué puede ejercer? Todos los derechos que tenía el anterior acreedor sobre las personas. ¿Quién está hablando? ¿Brisa? Sí. Bueno, ¿alguien más que pueda participar? Que ya sabemos que Brisa sabe un montón. ¿Todos están entendiendo? Sí, se entiende, profe. Sí. Sí, sí, Bueno, sí, sí. bueno. ¿Por qué digo esto? Es importante que lo vayan pensando cuando lo vamos estudiando. Cuando ustedes estén solos después, no hay tiempo de hacer estas preguntas cuando estén estudiando, por eso. Léanla cuando vamos leyendo las pantallas y hagan las preguntas y los razonamientos, por más que se equivoquen. Así como alzan algunos de sus compañeros que contestan, y por más que se equivoquen o preguntan, ¿puede ser por ahí? No, sí. Para eso son las clases, chicos. Lamentablemente la virtualidad acota un montón las posibilidades de participación de parte de ustedes, pero no importa, me voy a tomar el tiempo que sea necesario para que lo puedan preguntar. Por eso no sabía quién estaba hablando, que sentía siempre la misma vocecita, yo no los veo a ustedes cuando estoy compartiendo pantalla, y necesitaba saber si alguno más está entendiendo el tema. Por eso les digo, participen, pregunten, es una sugerencia, obviamente no es una obligación de parte de ustedes, ni tampoco tengo forma yo de establecer conceptos con relación a esto porque no los veo, pero les sugiero que lo vayan pensando, que hagan las preguntas, que piensen las soluciones, porque después cuando están solos es mucho más difícil. Ustedes ya vieron cómo estamos evaluando. Bueno, ¿cuáles son los límites? Les puse yo acá. La transmisión de crédito tiene la siguiente limitación. El subrogado solamente puede ejercer el derecho transferido hasta el valor de lo pagado. ¿A qué les hace acordar esto? Ahora sí. ¿A qué les hace acordar? Que esto se parece mucho. A la acción indirecta o a la acción directa. No. Hasta la acción que dijiste, perdóname. La acción indirecta. Indirecta no existe. ¿Qué acción era la que podía ejercer hasta el valor de reintegro? No. La acción directa era la que se podía ejercer hasta el valor de lo debido o hasta el valor de lo que tenía de su propio crédito. ¿Cuál era la que se ejercía por todo? Total entraba en el patrimonio del deudor.
¿La subrogatoria? La Exacto, la subrogatoria. historia. Bien. Sí. La otra, esta se parece a la directa porque les dice, la transmisión del crédito tiene las siguientes limitaciones. El pago con subrogación, o sea, aquel que se subroga, el subrogado, dice, solamente puede ejercer el derecho transferido hasta el valor de lo pagado. El codeudor de una obligación de sujeto plural solamente puede reclamar a los demás codeudores la parte que a cada uno de ellos les corresponde cumplir. ¿Esto por qué? ¿Qué clase de obligaciones es? Simplemente mancomunada. ¿O cuál otra? Porque fíjense lo que Solidaria. dice el código. Solidarias, pero ¿en qué Solidaria. relación? ¿En la relación entre quién? De reintegro puede ser. Contribución se llama, pero Contribución. existen en los dos tipos de obligaciones de sujeto plural, en las obligaciones de simplemente mancomunadas y en las obligaciones solidarias. El codeudor de una obligación de sujeto plural solamente puede reclamar a los demás codeudores la parte que a cada uno de ellos les corresponde cumplir. Es decir, en la relación interna, ¿se acuerdan que yo cuando hablamos de esto les explicaba? Una cosa es la relación que tienen los codeudores con la otra parte, que ahí sí se nota la mancomunación o la solidaridad, y otra cosa es la relación interna, en donde entre ellos la medida de la contribución se determina de otra manera distinta, no tiene nada que ver la relación interna de las obligaciones mancomunadas o solidarias con la relación que tienen con la otra parte. Entonces, en este caso, como estamos hablando de la... ¿Cómo? El artículo de cuota de contribución podría ser. Claro. Por eso, en este caso, el inciso B es el supuesto de la relación interna entre los codeudores. El codeudor de una obligación de sujeto plural solamente puede reclamar a los demás codeudores la parte que cada uno de ellos le corresponde cumplir, es decir, que no hay una subrogación por el total, sino solamente hasta la parte que a cada uno de ellos le corresponda cumplir. Y la subrogación convencional puede quedar limitada a ciertos derechos o acciones, obviamente. ¿Por qué? Porque precisamente es convencional, no están regulados todos los efectos por la ley. La ley lo que pone son las limitaciones, pero desde lo convencional se pueden quedar limitadas ciertos derechos, eso lo pueden manejar las partes. Y el artículo 920 les habla de la subrogación parcial. Si el pago es parcial, el tercero y el acreedor concurren frente al deudor de manera proporcional. ¿Se entiende? Si no pagó el total, si el tercero que está pagando una deuda a la que, por ejemplo, estaba obligado con otros o por otros, no paga el total, sino que solamente paga una parte, el tercero y el acreedor, o sea, el tercero que se va a subrogar, que pagó y se va a subrogar en los derechos de este acreedor contra el deudor, y el acreedor concurren frente al deudor de manera proporcional. Es decir, la parte que cada uno de ellos todavía tiene en el crédito la deuda. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Esto ya es otra cosa, pues yo tengo el Power, tengo todos los medios de extinción. Bueno, esto, hasta acá, bueno, obviamente que el tema amerita que ustedes lo lean, lo analicen, pero esto más o menos es la regulación legal que tiene el pago con subrogación y las diferencias más o menos con otras instituciones que ustedes ya han visto. Vamos a pasar a ver la transmisión del lado pasivo de la obligación. Ustedes vieron el martes, por eso quería saber si lo habían visto, la transmisión del lado activo. Vieron cómo es ceder un crédito, traspasar el crédito, y habrán visto que no tiene demasiadas complicaciones, porque quién no querría, ¿no? Con algunos requisitos y con algunas consecuencias particulares, quién no querría recibir un crédito. ¿Vieron cuáles son los casos de cesión de crédito más comunes? Más allá de la cesión expresa, que se puede hacer por un convenio entre partes. ¿Cuáles son los casos de cesión de crédito más comunes que ven todos los días aquellos que están en tráfico comercial? Compraventa. No. Ah, ¿La compraventa o la compraventa? Una cesión de créditos. Es ceder un crédito que yo ya tenía. Entre actos entre ellos y entre muertos. Mortis causa, entre muertos difícilmente, pero mortis causa podría haber una cesión también. Pero más allá de eso, yo lo que les decía es,
tengan presente cuáles son los casos de cesión de créditos cotidianos. Cotidianos, a ver, no sé, no nos pasa todos los días, pero digo, alguien que está en el tráfico comercial o que maneja determinados pagos de determinadas cosas, ¿cuál podría ser un caso de cesión de crédito? Un cheque, chicos, endosar un cheque o pagaré. A mí me entregan el famoso cheque terceros, a mí me entregan un cheque y yo a su vez lo voy a transmitir porque lo voy a usar como medio de cambio y como medio de pago. No lo cobro el cheque, lo endoso y se lo paso a otro, que vaya él al banco a cobrarlo, porque con eso le estoy pagando una obligación, pero que a su vez a mí me pagaron una obligación anterior, que, ¿se entiende? A mí me pagó un fulano, y con un cheque, y ese cheque yo lo voy a ceder, lo endoso, y lo cedo, o un pagaré, por ejemplo, lo endoso y lo cedo a otro. Que ese otro lo que va a hacer, en el caso del cheque, ir al banco a cobrarlo. En el caso del pagaré, se lo va a quedar, va a ser el que a partir de ese momento va a tener los derechos de ejecución de ese pagaré si el deudor del pagaré no paga. Hay una cesión ahí de crédito. Traspaso el lado pasivo de la obligación. Hay otros casos, cesión de créditos más expresas, más claras, pero digamos que en la cotidiana está lleno de casos de cesión de créditos. ¿Por qué? Porque puede ser más informal. ¿Por qué puede ser más informal? Porque es solamente producto del acuerdo de voluntades, aun cuando no sea a través de un contrato formal, sino que también puede ser así, a través del endoso, un cheque o pagaré, es producto del acuerdo de voluntades entre quienes. Entre el acreedor y el nuevo acreedor. Claro. Digamos el tercero. Si armamos, digamos, virtual, o sea, imaginariamente una obligación, tenemos un deudor que entregó el cheque, tenemos un acreedor que recibió el cheque, y ese acreedor que lo va a ceder, va a ser el cedente. ¿Lo han visto esto con el doctor? La cesión de créditos es un contrato. No importa si tiene forma de contrato o no tiene forma de contrato, pero es un contrato. El cedente es este que tiene el crédito, pero no es el acreedor original, digamos. O sí, pero de otro deudor. Y lo va a ceder a un tercero con el que él tiene a su vez, una deuda. Lo va a usar como medio de pago. Cede sus derechos de acciones. Cede un crédito. Uno no se da cuenta, pero cuando hay un endoso de un cheque, un pagaré, en realidad no me están pagando, me están cediendo derechos creditorios que venían de otro lado. Que yo voy a ejercer después, pedir el pago a el banco, en el caso de la cesión de cheque, el endoso del cheque, perdón, o voy a ejecutar el pagaré si el deudor original no lo paga. Y voy a exigir ese pago en sede judicial en todo caso. Si no, tiene que venir el deudor original y pagarme a mí porque soy el endosatario del pagaré. Entonces hay un cedente y hay un cesionario. El cedente es el que traspasa al lado activo de la obligación y el cesionario es el que lo recibe. No hay grandes inconvenientes ahí porque estamos cediendo el lado activo. Entonces tiene que haber un acuerdo entre cedente y cesionario, punto, ya está. Y según sea el caso, tendré que notificar por cuestiones de buena fe, practicidad, al deudor. Pero no necesito la conformidad del deudor. Porque el tipo debe y a cualquiera. Es un obligado al pago y le pague a quien le tenga que pagar, es lo mismo. En todo caso lo notifico para que sepa quién le tenga que pagar y punto. Pero necesito que esté de acuerdo. Ahora, ¿qué les parece a ustedes que pasa con la cesión de deuda? ¿Pasa lo mismo? ¿Es tan fácil? Pónganse al revés. Es un deudor que le va a ceder a otro su calidad de deudor. Le estoy traspasando el lado pasivo de la obligación. Mira, yo tengo esta deuda, toma, ahora pagala vos. Y lo voy a hacer convencionalmente, no son los casos
de pago por subrogación. Sáquense de la cabeza eso. Convencionalmente voy a traspasar mi lado pasivo, mi deuda a otro. ¿Tan fácil va a ser? ¿En dónde se empieza a complicar acá? ¿Qué es lo que voy a qué es lo que voy a necesitar que no necesitaba en el caso de la cesión de crédito? Lo que quiero que lo saquen, pero por deducción nada más. El consentimiento del acreedor. La autorización del acreedor. ¿De quién? Del acreedor. Bien, Adrián, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que me debe una persona que él ceda a otra persona que es insolvente o tiene mala reputación crediticia. O sea, sí o sí el acreedor tendría que estar de acuerdo en que el tercero le va a pagar. O sea, ceder, que el deudor ceda su deuda. Exactamente. Exactamente. Hay casos de sustitución de hipoteca, hay casos de cesión, y el acreedor el acreedor, en este caso, por ejemplo, el banco, en el caso de la sustitución de hipoteca, ¿qué va a analizar? Los mismos requisitos que analizó con el deudor original, ¿no? Es de, que bueno, te querés sacar de encima la deuda, y a mí ¿quién me va a pagar? No es lo mismo ceder el lado activo que el lado pasivo. Necesito el acuerdo del acreedor cuando voy a ceder el lado pasivo, en una cesión clásica de deudas, ¿no? Después vamos a ver otros supuestos que son distintos, que no son cesión clásicas de deudas, que bueno, por ahí hay otras vicisitudes, pero en este caso en particular... Disculpe, le hago una consulta. Y en el tema de una sucesión, si el deudor muere, Sí. los herederos van a participar, o sea, son responsables de las deudas de la persona que Con murió. los bienes de la sucesión. Eso no es una cesión de deudas. No sería cesión de deudas En este directamente. caso, el Código Viejo le decía que utilizaba la expresión de que los herederos continuaban la personalidad del causante. Hoy no se habla más de la continuidad de la personalidad del causante, pero en realidad cuando una persona fallece no transmite nada. Lo que sucede es que todo aquello que correspondía al causante, virtualmente, por decirlo de alguna manera, o sea, de forma ideal, pasan a sus herederos. Ya sea al lado activo, que eso sí va a ingresar una vez que se haga la partición y la liquidación en cabeza de cada uno de los herederos, como el lado pasivo. Pero el lado pasivo, como toda herencia se presume aceptada como beneficio inventario, ¿qué quiere decir esto? Que los herederos solamente van a responder con su patrimonio, perdón, con el patrimonio, por las deudas del causante, con el patrimonio de la sucesión. Con su patrimonio no. Con su patrimonio responden por las propias. Pero no responden con su propio patrimonio. Ustedes pónganse a pensar que el patrimonio relicto, es decir, el patrimonio de una sucesión, es como el patrimonio de una sociedad. Es como una persona aparte de los herederos. Ese patrimonio va a estar integrado por los bienes del causante. Y él va a responder por las deudas que dejó con los bienes que tenía. Entonces será cuestión de trabajo del albacea, del administrador de la sucesión, determinar las deudas que tenemos que pagar, hacer producir esos bienes que quedaron, o liquidarlos, o lo que haya que hacer para poder pagar las deudas, y con lo que queda se distribuye entre los herederos. Eso no es una cesión de deuda. Es una formación de un patrimonio distinto, el patrimonio relicto del causante. Esto es distinto, esto es yo lo que les estoy explicando es un acuerdo, sí. En el caso que, por ejemplo, se transfiera todo el patrimonio del fallecido, ¿no? A lo de los hijos. En ese caso sí pueden ir sobre todo, ¿no? ¿Cómo? O sea que antes de hacer esta división, no se puede transferir antes todo. No, antes de hacer antes de desinteresar el lado pasivo de la sucesión, no se puede dividir la deuda entre el activo entre los herederos. Primero es el lado pasivo, pero no hay una cesión. Lo que sucede con la cesión de deudas es que es un acuerdo de voluntades. Lo que pasa es que acá sí tiene que intervenir el acreedor. El acreedor tiene que prestar conformidad, no solamente estar notificado como en el caso de la cesión de créditos, que en algunos casos ni lo notificamos en la cesión de créditos, pero en este caso de la cesión de deudas tiene que prestar su conformidad.
porque tiene que estar de acuerdo con la persona del nuevo deudor, del cesionario. Acá también hay un cedente y un cesionario, nada más que el cedente es deudor y el cesionario es el otro deudor, que es el nuevo deudor que va a aparecer ahora y en cuya cabeza va a quedar la deuda. Entonces, el acreedor tiene que estar de acuerdo y tranquilo, con que es un tipo solvente, y que es una persona, ya sea física o jurídica, que puede asumir el lado pasivo de la obligación porque le garantiza que le va a pagar la deuda. ¿Está? Como es el caso, por ejemplo, de que yo vendo mi... O sea que esto se hace de forma tan automática que una vez no se da cuenta, pero las sustituciones de hipoteca, cuando, por ejemplo, vendo un bien hipotecado. A ver, se los voy a poner en términos criollos. Alguien sacó un crédito para comprarse una casa. Resulta que la casa no le gustó más, se tiene que ir del país o nada, o no puede pagar más el crédito. Vende la casa. La casa no la puede vender, vende una parte de la casa y además con eso traspasa el crédito hipotecario, o el préstamo hipotecario mejor llamado, mutuo hipotecario, al adquirente de la casa, que pasa a ser el nuevo deudor. Ese nuevo deudor, que se compró la casa hipotecada, que a partir de ese momento le habrá pagado poco, pero le va a quedar como regalito toda la hipoteca, todo el periodo de la hipoteca que falta pagar, tiene que ser evaluado por la entidad crediticia que otorgó el préstamo. Como que es una persona solvente, más allá de que la hipoteca es un privilegio especial que recae sobre todo el bien y que el banco en definitiva va a poder va a poder cobrar su crédito de la propiedad, no importa. Acá todavía no estamos en la etapa de ejecución de un crédito, un préstamo hipotecario impago. Acá hay una sustitución donde va a venir un deudor a tomar el lugar del otro deudor. Tiene que ser evaluado. Por eso se los planteo de esta manera, como diciendo, fíjense que cuando hablamos de bancos es como que paramos las orejas y decimos, ah, sí, claro, el banco si no te aprueba en el caso. Bueno, así es en todos los ámbitos. El acreedor es el que siempre tiene que prestar la conformidad para la cesión. Porque ya acá pasan otras cosas, no es lo mismo que en la cesión. De créditos, perdón. A ver. ¿La están viendo? Sí. Cesión de deuda. Todavía no. No, no se ve nada. ¿No? No, no. ¿Qué pasó? Porque yo sí la veo. Mira, me pongo stop share. Va de nuevo. ¿Ahora? Sí, ahora se ve. Ah, ahora sí. Bueno, la cesión de deuda está prevista entonces en el artículo 1632 del Código Civil y Comercial. Hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como codeudor solidario. Así se resuelve la cuestión. Yo les puse acá abajo, ¿vieron? Que es un acuerdo entre el acreedor, el deudor y un tercero, que es la manita que está acá abajo, no se ve mucho, porque la idea es que hubieran 3 participantes de este acuerdo. Es un acuerdo entre el acreedor, el deudor y un tercero. La cesión de deudas. Tienen que intervenir todos. ¿El tercero quién es? ¿Qué va a pasar con este tercero? ¿Quién es? El acreedor. No, No, es el nuevo deudor. Nuevo deudor. es el nuevo El deudor. cesionario. Muy bien. Es el cesionario. Muy bien. ¿Quién es el cedente? El deudor El primitivo. deudor casi. original. ¿El cedente? Es el deudor original. ¿Y quién es el acreedor? ¿Sigue siendo el banco? No, el ejemplo del banco está muy bien, pero bueno, no hablemos del banco. Hablemos de quién es, de las partes del acuerdo. ¿Quién es el acreedor? Es el cedido. Se le llama cedido. En este acuerdo de deuda, de cesión de deuda, el deudor es el cedente, el deudor original. El tercero es el nuevo deudor, que es el cesionario. Y el acreedor es el cedido.
es el acreedor cedido, porque en realidad, con relación a él, se han cedido derechos entre el deudor, es el acuerdo entre el acreedor, el deudor y un tercero. Entonces, hay cesión de deuda, dice el 1632, si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que o sea, el tercero, debe pagar la deuda sin que haya novación. ¿Por qué sin que haya novación? Y lo aclaro. ¿Ustedes ya vieron novación como medio de extinción de las obligaciones? No, Todavía no. Todavía no llegaron. Puede No, ser que se, van a ver cuando vean novación. ¿Cómo? que se extinga el crédito y empiece uno nuevo. Claro, la novación tiene que ver con esto que también puede haber una novación subjetiva puede haber una novación objetiva y puede haber una novación subjetiva por cambio de alguno de los personajes de la obligación, o sea, por cambio de acreedor o por cambio de deudor. Pero el tema es que la novación implica que muere la obligación principal, o sea, la obligación anterior, y nace una nueva. O por lo menos del lado, si hay una novación, del lado de acreedor, del lado del deudor, no va a haber un traspaso de todas las garantías, de todos los plazos, de todas las defensas. ¿Se entiende? La novación es otra cosa. En cambio acá hay una cesión, es como que, toma, te paso todo este paquete junto. Con todo como venía. Con garantías, con el mismo plazo, con las mismas condiciones de pago. Si el acreedor dice no presta conformidad para la liberación del deudor, es decir, no lo hice participar del acuerdo, el tercero queda como codeudor solidario, es decir, siempre van a ser los obligados el deudor original y el acreedor, pero a su vez el tercero queda como codeudor solidario, como una especie de fiador. No me gusta decirle fiador porque no es un fiador, pero queda como codeudor solidario, es decir, que el acreedor ¿a quién le puede reclamar? Los dos. a cualquiera, o sea, a También a cualquiera de los dos. cualquiera. Bien, muy bien, ya lo saben. A cualquiera de los dos le va a poder reclamar el total de la deuda y después se arreglarán entre ellos. Pero si no hay acuerdo del acreedor para liberar al deudor original, el deudor original sigue formando parte de la deuda, de la obligación. Y en todo caso, el acreedor tendrá dos codeudores a quien le puede reclamar, pero no lo libera. En cambio, si el acreedor participó del acuerdo, el deudor original sale del contrato, queda liberado de la deuda. ¿Se entiende? Sí. Bien. No, ¿puede repetir lo último? Perdón, me perdí. Bien. El deudor original, es un trabalengua. El deudor original cede la deuda a el tercero, el nuevo deudor. Si el acreedor participó del acuerdo, prestó la conformidad, libera al deudor original. El ejemplo que dimos de la venta de la casa. Participó el banco, vino el comprador de la casa, que ahora va a ser el nuevo deudor de la hipoteca, el vendedor de la casa, que era el dueño de la casa, la está vendiendo, y está el banco, también estamos todos. Listo, se terminó, yo que era la dueña de la casa, que no aguantaba más el crédito, me lo quería sacar de encima, chao a todos, disfrutá la casa, yo me saco de encima el crédito, me voy a España. Está liberado. Ahora, si el banco no vino, cosa que es imposible, lo estoy poniendo como un ejemplo burdo, si el banco no vino, los dos quedamos como codeudores solidarios. Ya entendí igual, ¿Se ya entiende? entendí. Buenísimo. Bien. Voy. Asunción de deuda. Asunción de deuda es otra forma de transmitir el lado pasivo de la obligación, pero es distinto. No es una cesión de deuda. Acá faltan personajes, ¿ven? En esta fotito que les puse acá. Esto es un acuerdo de un tercero con el acreedor directamente. Acá hay un acreedor que le está pagando, es un acuerdo de un tercero con el acreedor. Asunción de deuda, 1633 del Código Civil y Comercial. Hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor, sin que haya novación también acá. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada. ¿Se entiende lo que pasa acá? ¿Cuál es la diferencia con la cesión? Hay una asunción de deuda, hay alguien que asume la deuda de otro. Si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor. Hay un acuerdo acá, no es que le pagó, ¿eh? Un tercero acuerda con el acreedor. Y le dice, yo te voy a pagar la deuda de fulanito. Te voy a pagar lo que te debe Juan.
si el acreedor no presta conformidad, es decir, que como es un acuerdo, es medio rara en la redacción del artículo, pero como es un acuerdo entre el tercero que va a pagar y el acreedor, si el acreedor no prestara la conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada, o sea, no hay asunción de deuda. No, acá no hay codeudores solidarios, no es que quedamos obligados todos, no. Directamente tiene que ser un acuerdo entre el tercero y el acreedor. Y el acreedor está de acuerdo en que a partir de ese momento el deudor pasa a ser ese tercero y no su deudor original. Esto es básicamente hacerse cargo de la deuda de otro. ¿Se entiende? Sí, no existe la obligación, no nace. No. No nace, claro, no nace la asunción de deuda, digamos. Directamente no hay asunción de deuda y sigue la obligación original como estaba antes. Una pregunta, ¿y esto se relaciona con pago por parte de un tercero? O sea, eso es un modo de extinción de claro, una es un pago por obligación, tercero. pero claro. Claro, es sí, un sí. pago por tercero, perfecto, sí, es un pago por tercero. Lógicamente, acá hay un tercero que está pagando y no es el acreedor. Después vemos, perdón, no es el deudor original. Después vemos cómo se resolvió, porque tal vez este pago que hizo el tercero con el acreedor, que le va a hacer el perdón entre tercero al acreedor, ya está resuelto con el deudor original. Es una forma de pagarle al deudor original. Supongamos Esto que sería como algo previo, porque como marcaste es un acuerdo, en verdad. bueno, es un acuerdo, no es que le estoy pagando, bueno, también puedo pagar, pero en realidad lo que yo le estoy diciendo al acreedor es, te voy a pagar, viste que la deuda que tenías con fulano de tal, que vence el 14 de agosto del 2021, que te debe 20.000 pesos y te firmó un pagaré, bueno, a partir de ese momento lo voy a pagar yo. Yo asumo la deuda. Entonces el acreedor, si está de acuerdo, va a liberar al deudor. Pero no hay un acuerdo entre el tercero y el deudor. Supongamos que el tercero y el deudor ya está, lo arreglaron. Digo, mira, yo te voy a pagar esta deuda que está a cargo tuyo, porque nada, porque te debía de otro lado. No sé, los motivos pueden ser varios, pero a lo que voy, esto es un acuerdo entre el tercero y el acreedor. Acá no interviene el deudor. ¿Se entiende? Sí, el segundo párrafo hace referencia a la inexistencia del acto jurídico. No Exactamente. existe. Si no va a liberar al deudor original, no hay asunción. ¿Por qué no hay asunción, chicos? Si no hay asunción de deuda, ¿quién sigue obligado? El El deudor deudor original. Perfecto. ¿Por qué? ¿Les parece a ustedes entonces que si el acreedor no presta conformidad para liberar al deudor, no hay asunción de deuda? Algo que dijeron hoy más temprano también. Un fundamento esencial. El enriquecimiento sin causa. De lo contrario, a partir, el acreedor va a tener dos deudores. Y no es el fin del instituto. ¿Eso sí no existe acuerdo previo con el deudor? No. Es que el acuerdo previo con el deudor es otra cosa. Pudo haber existido o no. Pero a los fines de la ley, digamos, y entre el acuerdo entre el tercero y el acreedor, el deudor no tiene nada que ver. El deudor original no tiene nada que ver. Es el tercero que dice yo asumo la deuda de este. Perfecto. Pero aunque no intervenga el deudor en el acuerdo, porque no interviene, el acreedor Sí, tiene que sí. estar de acuerdo en liberarlo. Claro. Claro, claro. Para que la figura sea asunción de deuda en 1633, si no será otra cosa. ¿Está? Bueno, paso. Conformidad para la liberación del deudor. Esta es una pequeña comparación que les hice para que ustedes lo puedan tener más claro. Conformidad para la liberación del deudor, artículo 1074 del Código Civil y Comercial, tanto para la cesión de deudas como para la asunción de deudas, el deudor solo queda liberado si el acreedor lo admite expresamente. La conformidad puede ser anterior, simultánea o posterior a la cesión, pero es ineficaz en los casos de contratos de adhesión. Esto lo van a entender más adelante cuando vean toda la parte de contratos, obviamente, y de consumo,
de contratos de consumo, que son los muy comunes, los contratos de adhesión. Por ejemplo, los contratos de productos bancarios son contratos de adhesión. Si uno va a sacar una tarjeta de crédito, vos firmás un contrato, en el mejor de los casos, firmás un contrato formulario. Eso es un contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque nosotros nos adherimos a las cláusulas de ese contrato y no tenemos posibilidades de discutirlas. ¿Es eso o nada? Bueno, la cesión de deuda, si se hace dentro de un contrato de adhesión, es ineficaz. ¿Se entiende por qué? Porque acá no hay forma de discutir quién es el nuevo deudor. Es un contrato de adhesión, ya lo firmamos. Con cláusulas. ¿Se entiende? ¿Podríamos ceder un contrato de tarjeta de crédito? El lado pasivo. No, Yo soy la que saqué la tarjeta, ¿lo puedo ceder? no se puede, porque es un contrato de adhesión. Perfecto. Bien. Y por último, el tercer tipo que hay de transmisión del lado pasivo es la promesa de liberación. Esto es distinto, chicos. Hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Esta promesa solo vincula al tercero con el deudor, excepto que haya sido pactada como estipulación a favor del tercero. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la otra, con la asunción de deuda? Acá es el tercero no con el acreedor, sino con el deudor. ¿Se entiende? Claro, en este no se necesita la conformidad de lo que vendría a ser el acreedor, solamente entre el deudor y la persona el tercero que está dispuesto a pagar se podría solucionar. Exactamente, Si lo que es el- entre el tercero y el deudor. Si yo te voy a pagar la deuda que tenés con fulano. Excepto, dice, o sea, esta promesa dice solo vincula al tercero con el deudor. Excepto que haya sido pactada como una estipulación a favor de tercero. A ver, en ese caso es otra cosa, son como por ejemplo los casos de fideicomiso, o los casos de renta vitalicia, que yo pacto con una persona que en realidad hago un contrato, pero que el beneficiario de ese contrato va a ser otra persona, distinta. Pero en este caso no. Si fue pactada la liberación como estipulación a favor de terceros, sí voy a necesitar obviamente la conformidad del acreedor. Pero de lo contrario no. Hay una promesa de liberación si el tercero solamente se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Punto. Por eso le puse yo acá las manitos. Es una promesa. Yo te voy a cumplir la deuda de fulano. Nada más. Que tenés contra fulano. ¿Se entiende? No me hace falta la intervención de nadie más. Ni del acreedor ni de nadie. Salvo que se haya sido pactada, dice acá, como estipulación a favor del tercero. Es decir, que yo, como deudor, con el acreedor, hago un acuerdo en donde estipulo que a partir de determinado momento, por ejemplo, a partir de mi fallecimiento, esa persona va a tener que asumir, la otra parte del contrato va a tener que asumir la obligación de pagar una renta vitalicia a alguno de mis hijos, por ejemplo, o a algún integrante de mi familia. ¿Se entiende? De lo contrario, solamente es una promesa de liberación. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Y por último, el cuarto caso de la sesión ¿Puedo hacer una Sí, consulta? Con sí. respecto al anterior, si hace, supongamos dos amigos, uno hace la promesa de liberación de la deuda Ujú. y después este se rehúsa a pagar. Sí, es en- entre ellos. en- Pensé que se te había cortado, por eso me quedé escuchando. Es entre ellos la ejecución de la obligación. Entre el tercero y el deudor. Perfecto, perfecto. Listo, gracias. Siempre y cuando se den los requisitos, ¿no? De obligación exigible, que la podemos acreditar y demás, ¿no? Bueno, y el cuarto supuesto de cesión de la posición contractual, de la cesión, perdón, del lado activo, es la cesión de la posición contractual. Esto es distinto, chicos. Acá hay que prestar un poquito más de atención. Porque a mí me parece más como
más que la cesión de deuda, no es una cesión de deuda, porque estoy cediendo la posición contractual directamente. En los contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual, si las demás partes lo consienten antes, simultáneamente o después de la cesión. En este caso puede tratarse tanto de una cesión de la posición contractual que involucre créditos o deudas. Y acá están los efectos que están previstos en los artículos 1637, las defensas en el 1638 y las garantías en los artículos 1639 y 1640. Los efectos en el artículo 1637 les dice, el cedente se va a apartar de sus derechos y obligaciones, los que son asumidos por el cesionario. A ver, piensen. Cesión de la posición contractual. A ver, antes de seguir leyendo, piensen, ¿qué podría ser? Alguien que transmite su posición contractual. Entonces no solamente va a ceder su lado pasivo o activo, va a ceder todos sus derechos y obligaciones dentro de un contrato. ¿En una empresa puede ser? A ver. O sea, una franquicia. En Mira, el eso es supuesto un buen hipotético. ejemplo. Eso es un buen ejemplo, la franquicia es un buen ejemplo. ¿Qué otro? Más simple, más de la calle. Bueno, eso también es de la calle, pero más para comerciantes, digamos. El caso, por ejemplo, de un contrato de alquiler. Yo estoy alquilando una casa, y resulta que me voy de la casa y faltan como 2 años todavía del contrato. Puedo transmitir esa cesión, esa posición contractual a otro, si estuviera obviamente de acuerdo el propietario de la casa. Para no hacer un nuevo contrato, volver a inscribirlo, ¿no? El cedente se aparta de sus derechos y obligaciones, los que son asumidos ahora por el cesionario. Los cocontratantes cedidos conservan sus acciones contra el cedente si han pactado con este el mantenimiento de sus derechos para el caso de incumplimiento del cesionario, un trabalengua. En tal caso, el cedido debe notificar el incumplimiento al cedente dentro de los 30 días de producido. De no hacerlos, el cedente queda libre de responsabilidad. El caso de la franquicia, que puso recién sus compañeros. Acá va a haber un cedente, que es el franquiciante inicial, el que tomó la franquicia, supongamos, a ver, pongamos el ejemplo de Grido, por ejemplo, las heladerías. Supongamos que yo tengo la franquicia de Grido, y tengo un local en, no sé, en la zona del centro, y no quiero tener más la franquicia, pues no quiero llevar más adelante el negocio, no puedo, no me da, no quiero poner otra cosa. Entonces, cedo mi posición contractual, obviamente con acuerdo de Grido, a otra persona, al cesionario, que viene y toma mi lugar en la posición contractual y va a tener las mismas condiciones que yo tenía en ese contrato, las buenas y las malas. A partir de ese momento, los cocontratantes cedidos, dice, aquellos que quedaron del otro lado, Grido y compañía, conservan sus acciones contra el cedente si han pactado con este el mantenimiento de sus derechos para el caso de incumplimiento del cesionario. Puede que lo pacten como pueden que no. A ver, una de las condiciones a veces para poder traspasar la franquicia es que yo como ex franquiciante, digamos, me hago cargo de los incumplimientos del nuevo franquiciante con el dueño de la franquicia. ¿Se entiende? En ese caso, lo que pone la ley como requisito es que si el cedido debe notificar el incumplimiento al cedente dentro de los 30 días de producido. De no hacerlo, el cedente queda libre de responsabilidad. Esa es la única condición para el caso que se hubiera pactado el mantenimiento de los derechos para el caso de incumplimiento del cesionario. De lo contrario, si esto no se hubiera pactado, el cedente queda afuera del pacto y esto se sigue llevando entre el cedido y el cesionario. ¿Cuáles son las defensas? Los contratantes, dice, pueden oponer al cesionario todas las excepciones derivadas del contrato, pero no las fundadas en otras relaciones con el cedente, obviamente, excepto que hayan hecho expresa reserva al consentir la cesión. Obviamente que lo que van a ejercer contra el cedente
perdón, contra el cesionario son todas las defensas, son todas las acciones que tengan en relación al contrato, y no aquellas que tuvieran a título personal con el anterior cedente. ¿Se entiende? Con el anterior cedente no, con el cedente, en definitiva, con el que se fue del contrato, el que cedió su posición contractual. Esto es producto, obviamente, de la transmisión de solamente la posición contractual, no es una subrogación, no es una sustitución de persona, es una sustitución solamente de la posición contractual. Por eso solamente está la prueba más cabal de que las únicas defensas que pueden ser ejercidas entre los cedidos y el cesionario, que es el que toma la posición contractual, son las relativas al contrato y nada más. No las restantes garantías y las restantes excepciones que tuvieran a título personal con el que se fue, con el cedente. Y las garantías pasa algo parecido. A mí, artículos 1639 y 1640 dice garantía de evicción. El cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato, o sea, ¿a quién le garantiza? Al que va a tomar su posición contractual, porque también seguramente fue onerosa, estas sesiones de posiciones contractuales no se hacen porque sí. En este caso Brido queda fuera de la negociación, pero el cedente por algo le entregó la franquicia a este nuevo, seguramente es por dinero, ¿verdad? Entonces el cedente lo que va a hacer es garantizarle al cesionario la existencia y validez del contrato, es decir, no te estoy poniendo en una franquicia que no existe más, o en un negocio fundido. Está vigente, el negocio está funcionando, y el negocio, y el contrato, perdón, es válido por quizás, no sé, 4 años más. Bien, entonces de la existencia y validez del contrato, el cedente garantiza, tiene responsabilidad sobre eso. La fianza, dice, si el cedente garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los otros contratantes, responde como fiador. Es decir, puede asumir con el cesionario la obligación, o con el cedente, la obligación de cubrir, de garantizar, en el caso de incumplimiento, las obligaciones de los otros contratantes. En este caso se le van a aplicar las reglas de la fianza, en el caso de que haya incumplimientos. Y garantías de terceros, dice, las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin autorización expresa de aquellas. Esta es la única excepción, ¿no? Del traspaso de la posición contractual. ¿Se entiende lo que pusimos acá? Las garantías constituidas por terceras personas, supongamos que para sacar la franquicia yo puse como garante del contrato a mi papá, o a un socio. Y ahora resulta que voy a ceder mi posición contractual porque no me voy a seguir quedando con la franquicia. Tiene lógica que yo no traspase, per se, mis fiadores al nuevo cesionario, sin que mis fiadores lo autoricen o quieran pasar a garantizar al nuevo cesionario. ¿Se entiende? Entonces mi papá me puede decir, mira, yo te salí de garante a vos, pero no al nuevo cesionario. Entonces, si no tengo la conformidad, puse un ejemplo burdo, no tengo la conformidad de mi papá o de mi socio para garantizar al nuevo cesionario, no traspasan esas garantías. Esas garantías no traspasan, no participan de la cesión de la posición contractual. ¿Se entiende? Ya está, copiaron, sacaron fotos, saco. Creo que no, creo que acá terminamos, sí, terminamos. ¿Quedó más o menos esto? A ver, de esto que explicamos hoy, el pago por subrogación es una cosa, y los supuestos de cesión de la posición contractual son otras, y hay 4 maneras de posición contractual. La cesión de deuda, la asunción de deuda, la promesa de liberación y la sustitución. En realidad es la cesión de la posición contractual, que ahí no solamente estoy cediendo el lado pasivo, sino el lado activo también, porque lo que pasa es que no estoy provocando una innovación, no hay una nueva obligación, sino que lo que yo hago es poner a otro en un contrato que no voy a seguir cumpliendo, pongo a otro en mi lugar, que va a venir a cumplir mis mismas obligaciones, obviamente que tiene que haber conformidad de los otros contratantes, porque yo contraté, Grido contrató conmigo, no con mi amiga, que ahora viene a ocupar mi lugar. Entonces tiene que haber conformidad de los otros contratantes. Pero asumen una posición contractual, por lo tanto toman los derechos y toman las obligaciones. Excepto el caso de las fianzas de terceros,
que no pasa automáticamente. Tiene que haber esta conformidad de los garantes externos, digamos. ¿Está? Y el tema de quién asume las garantías por los incumplimientos de los otros, bueno, según cómo se hubiera pasado. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Sí, yo hago una pregunta. Por ejemplo, en el parcial se puede evaluar, por ejemplo, que tengamos bien en claro la cesión de crédito, la de deuda y la de posición contractual. Calculo que hay que tener un manejo técnico de las tres. De las 4. Sí, de las 4, perdón. Cesión de deudas, asunción, sí, tenés que tener un manejo de saber diferenciarlas y pararte en el lugar. Por eso yo les ponía ejemplos. O sea, no es lo mismo. Ah, asumir- vos decís también con lo de que ¿verdad? vimos de... Perdón, ahí, se me interrumpí. ¿De qué? De su prorrogación también. Lo de la subrogación convencional. Ah, lo de la subrogación, claro, el pago por subrogación, sí, por supuesto. No, a ver, porque dentro de la cesión de deuda, el lado pasivo tiene 4. Cesión de deudas, asunción de deudas, promesa de liberación y cesión de la posición contractual. Ok, Yo le decía, bueno, no es tan cesión de deudas solamente. ¿Tá? Después el pago por subrogación también es otra institución. Es una forma de sustituir, en este caso, al acreedor o al deudor. Pero es distinto. No estoy cediendo una parte. Entre ceder y ponerme en el lugar de otro, son dos cosas distintas. Bueno, ahí creo que había hecho en la clase anterior, pasa que todavía no habíamos visto, era cesión de crédito, pago por subrogación, innovación. Creo que el profesor dijo que tendríamos que compararlo. Pasa que todavía no vimos novación. Todavía no vieron novación. Cuando vean novación se van a dar cuenta de las diferencias bastante nítidas que hay, porque la novación es esto de que como una obligación muere y nace otra, o sea, es distinto. Se confunde un poco el tema de las Claro. sesiones con el tema de la novación subjetiva, pero cuando vean novación van a ver las diferencias. Hay diferencias. Si no, no existirían dos institutos jurídicos distintos. Claro, la principal diferencia sería que en este caso sigue todo igual, no más que cambia de sujeto. Solamente eso. Lo que pasa es que en la innovación subjetiva van a ver ustedes que se les confunde bastante porque también solamente hay un cambio de deudor o cambio de acreedor, no cambia el objeto de la obligación. Pero bueno, hay otros cambios que marcan la innovación. Por eso es importante que lo estudien después en comparación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Estamos recontra pasado de horario. Bueno. Gracias. Les deseo suerte, nos vemos el jueves que viene conmigo. Gracias, hasta Y luego. bueno, ¿cuánto les falta para el examen? ¿A cuánto están? ¿Ya les dieron fecha confirmada del segundo parcial? Yo no la tengo todavía, por eso No. les pregunté, porque ahí No, tenía todavía no. información No, que- todavía no. Bueno, entonces relajen, están a tiempo. Y estudien desde ahora. Así que nos vemos el jueves que viene. Chao. Nos vemos, profe, chao.